Ok, entonces vamos a empezar este temazo, temón, que es la insuficiencia cardíaca congestiva, que es la falla del corazón global, tanto el corazón derecho como izquierdo, que marca un antes y un después. Marca el término de un proceso patológico que condiciona la muerte, al menos que se haga un trasplante al paciente. ¿Ok? Y tenemos una patología que está muy relacionada con la insuficiencia cardíaca congestiva. La primera etapa, esta insuficiencia silente, silenciosamente letal, que es la hipertensión arterial que nos compete, porque en Chile y el mundo esta enfermedad crónica no transmisible tiene mucha prevalencia y va en aumento. ¿Ok? Antes de referirnos a la insuficiencia cardíaca congestiva, vamos a repasar un poquito corazón, que es importante para entender de qué estamos hablando. ¿Ya? Le aconsejo siempre en fisiopatología hacer una revisión de la anatomía general, muy general para ubicarse de qué estamos hablando, siempre los temas. ¿Eh? Si ustedes no se acuerdan de anatomía, la verdad es que la memoria es frágil. Ya le va a entrar por un oído y le va a salir por el otro. Por eso es importante tener en cuenta la anatomía, en este caso de corazón, que lo hemos visto varias veces, pero sobre todo en insuficiencia cardíaca va a ser relevante, va a ser muy relevante, sobre todo porque vamos a dividir el corazón en un corazón derecho e izquierdo. Tanto ya hemos hablado del corazón, este órgano muscular, hueco, ¿no es cierto? La bomba del aparato cardiovascular que se ubica en el centro del mediastino, el cual es aquel espacio que está dentro del tórax, entre los dos hemipulmones derecho e izquierdo. Este corazón que no debe dejar nunca de funcionar. Por diferentes razones, diferentes patologías, va a ser afectado. Fíjense que, acuérdense que tiene esta silueta, no se olviden esta silueta, que es importante. ¿Por qué? Porque también vamos a ver mucha radiografía de aquí en adelante. De aquí en adelante mucha radiografía que tiene que ver con la silueta cardíaca y tiene que ver con los pulmones. Recuerden que corazón y pulmón van de la mano. Cuando uno falla, arrastra al otro aparato y sistema a la perdición y viceversa. No se olviden de eso. No son aislados. Justamente corazón y los pulmones, es decir, el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio, están a disposición del resto del organismo. Trabajan para el resto. ¿Ok? Son los más generosos en el sentido de mantener la vitalidad, la viabilidad de los tejidos, órganos, aparatos y sistemas y mantener la homeostasis. Entonces tenemos esta silueta cardíaca. Fíjense que vamos a ver que está dividido en 4 cámaras, 2 atrios y 2 ventrículos, un atrio derecho, uno izquierdo, un ventrículo derecho, un ventrículo izquierdo. Pero lo más importante en esta silueta, fíjense que aquí estamos viendo el borde derecho del atrio derecho, para la redundancia. No se olviden de este detalle. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se agranda, acá cambia, se desfasa, queda por acá. Entonces, cuando vemos un corazón grande por radiografía, sobre todo en forma incidental, en forma casual, por alguna razón X, vemos un corazón grande, sabemos que no es bueno. ¿Ya? De la parte de sentimiento, sí, corazón grande es bueno. ¿Ya? De la parte morfofuncional, de anatomía y función, no es bueno, en absoluto. Cuando crece, el ventrículo derecho se proyecta hacia nosotros, donde está el puntero, está detrás del esternón, hacia nosotros. ¿Ok? Por tanto, lo vamos a ver muy bien en una radiografía lateral de tórax. Recuerden que la radiografía lateral de tórax y anteroposterior es un buen examen para ver anatomía de corazón y de los pulmones en forma tridimensional. Muy barato, muy asequible. ¿Ok? No se olviden de ese detalle que hay que manejar algunas nociones que vamos a ir viendo en los próximos seminarios, exclusivamente en estos exámenes que no ven mucho ustedes. ¿Ok? Por otro lado tenemos hacia el lado izquierdo la punta del corazón que está en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Ok? Cuando crece el ventrículo izquierdo, se agranda hacia acá. ¿De acuerdo? Se agranda. Por lo tanto, es importante, si retiramos el corazón en este minuto, acordarse cómo se ve la silueta cardíaca, porque vamos a hablar de insuficiencia cardíaca, y una de las claves de la insuficiencia cardíaca terminal, sobre todo desde el punto de vista de imágenes, desde el punto de vista de radiografía, es su agrandamiento, la cardiomegalia, un corazón grande. A veces el paciente convive con la patología, vamos a ver que es una patología silenciosamente letal. ¿Ok? ¿Me siguen? Aquí estamos viendo los grandes vasos que están llegando, que es importante. Están haciendo la gran arteria aorta acá, con sus grandes vasos. El tronco vagiocefálico, que poco andar se viene la arteria subclavia derecha y la arteria carótida común
derecha. Segundo tronco es la arteria carótida común izquierda y el tercer tronco es la arteria subclavia izquierda. ¿Ok? Y por otra parte vienen llegando unos troncos venosos que van a formar la vena cava superior que ingresa por el polo superior al latio derecho. Anatomía, siempre anatomía, es pura anatomía, pero es muy relevante, ¿ya? Muy relevante estos circuitos venosos y arteriales, porque se van a ver afectados justamente en la insuficiencia cardíaca. Entonces tenemos por una parte que se forma el tronco venoso brachiocefálico derecho por la unión de la vena clavia derecha y la unión de la vena yugular interna derecha. ¿Ok? Lo mismo pasa en el lado izquierdo. Se une la vena yugular interna izquierda y la vena subclavia izquierda. De tal forma que forma un tronco un poquito más largo que el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, que al poco andar se unen y forman la vena cava. ¿Ok? Estamos viendo también cómo están llegando las venas pulmonares. Las venas pulmonares que llevan, ¿no es cierto?, sangre, en este caso, sangre, ¿no es cierto?, oxigenada hacia el corazón izquierdo. Estaba viendo por los colores, estaba viendo si era correspondido o no. ¿Ok? Muy bien. Esto es importante, relevante. Porque aquí después vamos a ver que hay manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, la pregunta del millón, ¿esa manifestación clínica del corazón derecho o corazón izquierdo? Que esa es la pregunta de la prueba. No se olviden ese detalle. Insuficiencia cardíaca global, van a haber síntomas del corazón derecho e izquierdo. Entonces, funcionalmente el corazón se divide en dos. Lo hemos hablado muchas veces. Un corazón derecho, ¿cierto?, formado por el latio derecho y el ventrículo derecho, que tiene esta forma de V. Y por otra parte tenemos el corazón izquierdo, que está conformado por esta forma de saquito, ¿no es cierto?, de saco, que es el latio izquierdo, y el ventrículo izquierdo. Los dos tienen misiones totalmente diferentes desde el punto de vista funcional y fisiopatológico. Fíjense que el corazón derecho, le he comentado varias veces, siempre lleva sangre y pasa por él sangre desoxigenada. Le llega la sangre desoxigenada de cabeza y cuello y la parte superior de tronco a través de la vena cava superior y de las extremidades inferiores, pelvis, abdomen y parte inferior del tórax, a través de la vena cava inferior. Sangre desoxigenada, pobre en oxígeno, con hemoglobina reducida. ¿Ok? Que al poco andar va a pasar al ventrículo derecho y desde aquí va a salir eyectada a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones derecho e izquierdo, en los cuales va a ocurrir, se van a ramificar en vasos pequeños, cada vez más pequeños, hasta formar los capilares. Y los capilares que rodean los alvéolos van a formar la unidad alvéolo capilar, donde va a ocurrir la hematosis. Se lo he dicho varias veces, pero aquí cobra mucha relevancia lo que estoy diciendo. ¿Ok? Y lo mismo pasa en el lado izquierdo. Una vez que se oxigena la sangre, va a regresar la sangre rica en oxígeno al corazón izquierdo, a través de dos pares de venas, dos venas pulmonares derecha y dos venas pulmonares izquierdas. Entonces llegan al latio izquierdo acá. ¿Ok? Y van a pasar en el periodo de llenado de los ventrículos, en este caso ventrículo izquierdo, se abre la válvula mitral y empieza el llenado del ventrículo izquierdo, se cierra la válvula, están las dos cerradas y empieza el sístole, la contracción isovolumétrica en primer lugar y luego se abre la válvula y sale eyectada la sangre rica en oxígeno, rica en nutrientes para mantener la vida. No se olviden de eso, la vida, la oxigenación de todos los tejidos que conforman los órganos. Y a su vez, estos órganos conforman los aparatos y sistemas que mantienen la homeostasis. ¿Ok? Dicho eso, vamos a ver que esto no se va a cumplir en la insuficiencia cardíaca. Todo esto que estamos hablando. ¿Ya? Entonces, si se fijaron, vemos que el flujo sigue siempre una dirección. Una dirección, retorna al corazón, va a los pulmones la sangre, retorna y sale del corazón izquierdo al resto del organismo. Eso debe ocurrir. Un flujo que se llama anterógrado, siempre hacia adelante, nunca devolverse. ¿Ok? Como lo aprendimos en anatomía, como lo vieron en fisiología, etc. Pero vamos a ver que en la insuficiencia cardíaca el corazón ya no da más. Se cansó por diferentes patologías, ya no está cumpliendo con la misión de satisfacer las demandas metabólicas a nivel periférico.
de ajustarse a los estados de requerimiento metabólico en forma instantánea. Si yo voy a hacer actividad física, estoy haciendo actividad física, el corazón tiene que bombear una cantidad de sangre tal que cumpla con el requerimiento metabólico a nivel periférico. ¿Me siguen? Acá el corazón ya no va a ser el mismo. Y vamos a ver las grandes patologías que producen este problema. Por tanto, la sangre va a empezar, que el corazón ya no eyecta la sangre que debería eyectar, tanto por la pulmonar, tanto por la aorta, y de tal forma que se lentece todo este flujo de sangre que está muy bien sincronizado para mantener la vida, se lentece y es deficiente. Y vamos a ver que la sangre se empieza a devolver. Por tanto, vamos a retomar un poquito más adelante nuevamente esta figura para ir viendo los síntomas, ¿ya? ¿De qué estoy hablando? ¿Ok? No se olviden que tenemos un sistema valvular, que este sistema valvular está hecho justamente para mantener este flujo de sangre en forma unidireccional, ¿ok? Pero vamos a ver que en patología de insuficiencia cardíaca se devuelve la sangre. La excepción a la regla, ¿ok? Dicho eso, vamos a empezar a ver algunas consideraciones técnicas de definiciones que son interesantes y vamos a ver las manifestaciones clínicas. Me van a entender mejor quizás en lo que quiero decir con estos flujos retrógrados y con las manifestaciones correspondientes, si es corazón derecho o corazón izquierdo. ¿Quién está fallando? ¿Corazón derecho o corazón izquierdo? O el paciente presenta fallo del corazón derecho o izquierdo. Entonces vamos a ver un paciente con manifestaciones clínicas, signos y síntomas, y usted me dice, tiene falla global, total, el corazón. ¿Ok? O tiene una falla solamente el corazón del lado izquierdo o del lado derecho. Eso es muy relevante. Eso es lo más importante que quiero en esta parte de la insuficiencia cardíaca. Y luego entender el tratamiento, al igual que lo que vimos en corazón a través del infarto o el miocardio, tiene tremenda lógica. Es memoria, pero tiene lógica en el sentido que damos esto, pucha, qué importante que lo demos. Compensamos, frenamos, ¿no es cierto? Reactivamos. Tienen, ¿no es cierto?, objetivos tremendamente específicos cada uno de los fármacos. No es el lote, no es llegar y tirar medicamentos, que puede ser fatal en un paciente con insuficiencia cardíaca, que está al límite de locura con su capacidad funcional. Entonces, la insuficiencia cardíaca congestiva global, ¿no es cierto?, que está con los síndromes de Matoso, tanto a nivel de pulmón como a nivel periférico. Es un síndrome. Síndrome, acuérdense que son múltiples etiologías que producen finalmente las mismas manifestaciones clínicas. O estado fisiopatológico del aparato cardiovascular que se va a caracterizar porque el corazón ya no cumple su misión. Tiene una incapacidad de poder satisfacer las demandas metabólicas a nivel periférico. Perdió esa relación con el organismo. Ahora, cuando hay una falla aguda del corazón, le causa la muerte al paciente, ¿ya? La falla aguda del corazón causa muerte súbita al paciente. Cuando es crónica, nos damos cuenta por las manifestaciones clínicas y podemos hacer un diagnóstico, ¿no es cierto? Podemos hacer un tratamiento que hoy día, y como antaño, vamos hablando de algunos tratamientos que son más antiguos, pero se mantienen vigentes al día de hoy, que cambiaron la expectativa de vida de estos pacientes, cambiaron la morbimortalidad de estos pacientes. Estos pacientes se morían muy rápido, muy jóvenes, a raíz de estas fallas cardíacas múltiples o diferentes etiologías. Por eso es relevante entender qué es la insuficiencia cardíaca, cómo se llega a ella, el estado terminal, de qué patología, que es lo más importante. Cuando me suenen las patologías, yo digo, este paciente va a llegar lamentablemente, si no hacemos algo por él, o no frenamos de alguna manera la patología, va a llegar a un estado terminal, una insuficiencia cardíaca que cuando se hace el diagnóstico, en algunos estadios finales, con suerte tiene 1 año de vida, con suerte, 6 meses, 1 año, en el mejor de los casos, a menos que sea trasplantado el paciente, pero tenemos problemas de donante, hoy día que es ahora ya que lo necesito, no mañana ni pasado. ¿Ok? Entonces la mayor parte de los casos tendremos este síndromes con una disminución del gasto cardíaco, es decir, una disminución del volumen minuto, no está cumpliendo con los requerimientos metabólicos, no se logra ajustar. Hay de bajo débito y alto débito, ¿eh? Lo más frecuente que sean de bajo flujo cardíaco, de bajo débito cardíaco. Los mecanismos desencadenantes son variados, ¿no es cierto? Son variados los que van a desencadenar
insuficiencia cardíaca, vamos a ver la etiología más importante de ella. Esta literatura que puse en extenso, sobre todo en este Power, es para ustedes, para que lo lean. Ya no yo solamente voy tomando consideraciones muy generales para que lo puedan leer ustedes. ¿Ok? Entonces vamos a ver que hay algunos mecanismos que son tremendamente importantes para explicar la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Por una parte tenemos problemas, ¿no es cierto?, trastornos del ritmo cardíaco. Entonces se puede producir una insuficiencia cardíaca por una disminución de la frecuencia cardíaca. Bradicardia extrema. Pero ¿por qué se va a producir una bradicardia extrema en el corazón? Entonces cuando hablamos de bradicardia, acuérdense, anatomía, fisiología, estamos hablando del circuito eléctrico del corazón. Estamos hablando de su marcapaso principal, estamos hablando del segundo marcapaso, estamos hablando de las interventricular o haz de His, estamos hablando de la rama derecha o de las dos ramas izquierdas que se ramifican en esta red ventricular que rodea los dos ventrículos como una malla protectora, ¿no es cierto?, difusa, que es lo que hace que el corazón funcione como un todo, esté sincronizado el corazón derecho con el izquierdo, y además funcionen los ventrículos como un todo, como si fuera un solo músculo. Pero en realidad está formado por miles y miles de miocélulas que están sincronizadas a través del sistema excitoconductor. ¿De acuerdo? Entonces, entre las etiologías más importantes tenemos los bloqueos atrioventriculares, o sea, problemas graves en la comunicación del circuito eléctrico. El circuito eléctrico es el que coordina los dos lados del corazón. ¿Ok? Él lo conecta con el resto del organismo a través del sistema autónomo. ¿Cierto? El corazón, acuérdense que trabaja y se pone a disposición junto al pulmón para satisfacer las necesidades metabólicas de oxigenación y de nutrientes a todos los tejidos. Síndrome del seno carotidio. Faltó acá la enfermedad del nodo sinusal. El nodo sinusal, que es el marcapaso principal, no se sabe por qué razón. En general, la etiología desconocida, que en medicina se usa muy elegantemente la palabra idiopática. No conocemos por qué se nos va deteriorando, se nos va destruyendo, se nos va alterando. Les recuerdo de paso que el sistema eléctrico del corazón está conformado por células musculares especializadas, no son neuronas. Cuidado, que marca un antes y un después el decir neurona. ¿Ya? Si dicen neurona el sistema eléctrico, significa que no saben nada. Tengan mucho cuidado. Son células cardíacas especializadas. Las células que están conformando el marcapaso principal, el segundo marcapaso y todo el sistema eléctrico del corazón, que se polariza, ¿no es cierto?, en forma más rápida que las miocélulas. Están muy especializadas. ¿De acuerdo? Entonces van a producirse estas bradiarritmias. Bradiarritmias, ¿no es cierto?, con ritmos muy lentos, incompatibles con la función del corazón, en estado de actividad física y también en reposo, según la progresión de la patología. ¿Ok? Por otra parte, tenemos disminución del volumen sistólico. ¿Se acuerdan del volumen sistólico que dependía de tres variables, la poscarga, la precarga, de la contractilidad del corazón? Pues bien, vamos a ver que dentro de estos mecanismos que disminuyen el volumen sistólico, tenemos un aumento de la poscarga. La poscarga, acuérdense que es la resistencia que se opone al vaciamiento del corazón derecho e izquierdo. ¿Ok? Es la resistencia que se opone al vaciamiento del corazón. De tal forma que lo relacionamos con la presión arterial. Entonces, siempre hay una poscarga. Si yo tengo una presión arterial de 120 con 80, impecable, bien, significa que esa es mi poscarga. ¿Ya? Yo tengo que vencer la resistencia de todos los vasos pequeños del cuerpo. Recuerden que la mayor resistencia se produce en la medida que los vasos van disminuyendo de lumen, se van achicando, se van haciendo de diámetros más pequeños. ¿Y dónde va a estar la resistencia mayor dentro de la arteria? En la arteriola y en los capilares. ¿Ok? Y sobre todo los capilares, que son los más chiquititos. Por lo tanto, yo debo asegurarme que el corazón pueda ejercer una fuerza tal que logre pasar la sangre por los capilares más finos, más distantes, más distales, ¿no es cierto?, dentro del cuerpo. Y en el fondo, lo que estoy haciendo es satisfacer la demanda metabólica, y con eso, llegando a los capilares hasta el último rincón del organismo, yo logro satisfacer la demanda
de las células les llega oxígeno y nutrientes, a todos. Ese es un corazón suficiente. Por lo tanto, es muy importante cuál es la poscarga a la cual trabaja el corazón. Es para que me relacionen con la hipertensión arterial. Y dentro de estos mecanismos, el más importante hoy día en Chile y en todo el mundo en general, con algunas salvedades de continentes que tienen su propia etiología, sobre todo de la patología valvular, que es relacionada con infecciones. Acá en Chile pasamos a una era de las infecciones que afectaban las válvulas, a la era de las patologías crónicas no transmisibles, como la diabetes y la hipertensión. Y tenemos acá la hipertensión arterial crónica, que aquí le pusieron sistémica. Acuérdense que es sistémica. No necesito decirlo, pero les puedo preguntar a ver si se me están entendiendo. ¿Por qué? Porque hay una hipertensión pulmonar. No entiendo, profesor. No, veamos entonces este esquema. Cuando sale la sangre por la arteria, ¿no es cierto?, que va hacia los pulmones, arteria pulmonar derecha e izquierda, y se ramificar en vasos más pequeños. Cuando los vasos más pequeños se achican por alguna razón, sobre todo a nivel de arteriolar, a nivel de capilares, problemas, va a aumentar la resistencia. Se genera una hipertensión pulmonar. Entonces, cuando hablamos de hipertensión pulmonar, estamos hablando de esta arteria, no de la aorta. En cambio, cuando hablamos de hipertensión arterial crónica, estamos hablando de la aorta y de todos sus vasos que se ramifican hacia distal. O también, como decían en la diapositiva, hipertensión arterial, valga la redundancia, sistémica o crónica, que es la misma. ¿Ok? Entonces, pulmonar es de la arteria pulmonar. Ojo que cuando el pulmón está enfermo, se genera siempre hipertensión pulmonar. Es decir, un pulmón enfermo con un EPO, por patologías crónicas, va a arrastrar la perdición al corazón. Y viceversa, el corazón enfermo va a arrastrar, sobre todo el ventrículo izquierdo, que es el que se enferma más, va a arrastrar la perdición al pulmón, como lo vamos a ver un reto más. ¿Ok? ¿Se entendió lo que es esta hipertensión arterial pulmonar y la hipertensión arterial sistémica, que nosotros la conocemos como hipertensión arterial crónica, que es la misma? Cuando usted le pregunta qué presión tiene, le está preguntando por la sistémica, por esta, la de la aorta. No le está preguntando por la pulmonar, que es una presión más baja, mucho más baja. ¿Por qué? Porque acá la resistencia es mucho menor, muy baja, ¿ya? Son presiones, por tanto, muy diferentes, que hay que vencer. Y es decir, cuando hablamos de resistencia, hablamos de poscarga. O sea, una poscarga muy pequeña, la arteria pulmonar, está hablando de poscarga de 20 milímetros de mercurio. Acá estamos hablando cuando sale de 100 milímetros de mercurio, ya, de salida. ¿Ok? Muy bien. Entonces estamos por acá. Entonces no se olviden que el principal mecanismo en general en nuestra patología en Chile que causa problemas es el aumento de la poscarga y específicamente asociado a la hipertensión arterial sistémica. ¿Se acuerdan? Hipertensión pulmonar de la pulmonar. Entonces vamos a hablar de todo otro. La estenosis de las válvulas. Aquí el sistema valvular entra a tallar de sobremanera, es importante. Anteriormente no lo hemos nombrado porque en realidad si no hay un contexto es más difícil que me entiendan las valvulopatías. Cuando las válvulas se enferman se llaman valvulopatías, que pueden ser las 4 válvulas que se enfermen. Antiguamente, y en Chile pasaba lo mismo, en la década de los 70, 80, que ustedes dirán, sí, pero es parte de la historia de Chile. Y quizá marcó a sus padres, a su abuelo inclusive. Estaban las infecciones predominando en Chile. Chile era un país tercermundista en el sentido que la población era afectada y masacrada por las infecciones. Ya había mucha mortalidad infantil en toda la edad, etcétera. Se moría la población chilena no por patologías crónicas, no transmisibles, se moría por infecciones. Por lo tanto, éramos un país tercermundista, a pesar que el cobre, el alimento de Chile, per cápita, ¿no es cierto?, teníamos un per cápita muy alto, pero éramos tercermundistas porque un país tercermundista se declara también por la cobertura de salud. Si uno no es capaz de cubrir su salud de su población y cuidar de su población, es tercermundista. Y Chile era tercermundista por eso, ¿ya? Hoy día tenemos una cobertura 100%, llegamos hasta el último rincón, dicen por ahí. Llegamos hasta el último rincón de Chile, la isla más alejada, una vez al mes por lo menos, pero llegamos, dicen. ¿Ok?
y por lo tanto tiene acceso a la población a diagnósticos precoces, tratamientos precoces. Pero en ese entonces estaban las infecciones, y una de ellas, que ustedes también habrán sufrido alguna vez, imagino que sí, 100%, son las faringoamigdalitis purulentas, por un cambio de temperatura brusco, ¿no es cierto? Una faringoamigdalitis purulenta. Esa faringoamigdalitis purulenta que para nosotros es el pan de todos los días, pero no hay problema porque hay antibióticos por todos lados. Si no voy yo sé que si tengo fiebre y si veo una faringoamigdalitis, lo más probable es que me van a poner una inyección, penicilina benzatina, me van a dar amoxicilina. En ese entonces no estaban los antibióticos a disposición de la población. Por tanto, padecía esta patología que se llama endocarditis, debido a infecciones, sobre todo, como les decía, la faringoamigdalitis aguda. Entonces, la bacteria pasaba a la circulación y circulaba por la sangre, llegaba al corazón y afectaba el endocardio, inflamaba la capa más interna del corazón y las válvulas. Esto no una vez, una golondrina no hace verano, como dice el dicho. Esto era afectado muchas veces en este individuo de nuestra población, y a nivel mundial se sigue produciendo, en el cual hacía de las suyas, se inflama esto, el organismo lucha, la inflamación, acuérdense, finalmente gana el combate, pero se va generando una suerte de fibrosis. Se van fibrosando las válvulas, se van distorsionando las válvulas. Y eso se llama valvulopatía, enfermedad de las válvulas, por infección a repetición, una y otra vez, de endocarditis, de infecciones, como es la faringoamigdalitis aguda, puede ser una pielonefritis, pero lo más frecuente son infecciones respiratorias altas, como la faringoamigdalitis, que causa mucha bacteremia. Hoy día, como les digo, lo más probable es que ustedes tengan su corazoncito en buenas condiciones, habrán tenido algunas faringoamigdalitis, pero las trataron con antibióticos y no pasó a mayores. Pero estos pacientes no. Yo no sé tampoco, ¿eh? También viví algunas faringoamigdalitis y no me puse ningún antibiótico. Pasó, el organismo luchaba por la suya y ganaba el combate. Pero vamos a ver si se cuelan a nivel de las válvulas. Entonces, esta endocarditis se ve en países más tercermundistas, en el sentido que no tienen cobertura. ¿Me siguen por la historia de Chile, que es relevante que se las cuente? Entonces, se produce esta valvulopatía y estas retracciones. Y se producen dos fenómenos. La estenosis, es decir, la válvula cierra bien en la estenosis, pero se abre mal. En lugar de abrirse 100%, como acá, por ejemplo, podría abrirse un poquito más para el ejemplo, pero se abre poco. Por lo tanto, la sangre le cuesta pasar. ¿Ya? Supongamos que el lumen fuera más grande, fuera todo esto. Entonces, la sangre debería pasar, cuando se abre, en el diástolo debería pasar 100%. Pero como se abre un poquito, ¿se fijan? Se va produciendo lo que se llama estenosis. Y se empieza a dilatar esta cámara. Empieza a retener la sangre. En esta estenosis, por eso es importante, anatomía, pregunta y prueba, ¿ya? Esta pregunta tiene connotación anatómica, se la puede hacer, va a ir por lo menos una. Tiene connotación anatómica. En la estenosis, es decir, que la válvula cierra bien, pero se abre mal. No le permite pasar 100% la sangre. Si la estenosis de la mitral, se va a dilatar el atrio izquierdo. Si es una estenosis de la sigmoidea aórtica, se va a dilatar el ventrículo izquierdo. Si es una estenosis de la válvula sigmoidea pulmonar, se va a dilatar el ventrículo derecho. ¿Y por qué se va a dilatar? Porque no puede pasar la sangre. No puede pasar, no puede pasar, no puede pasar. Ahora esto no es de un día para otro, ¿eh? Es lento, lento, pero una vez que avanza la patología, es rápida en su desenlace y va a causar una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Lo mismo pasa acá. También si hay estenosis, es decir, que dificulta el paso de la sangre cuando se abre, esto se va a dilatar. ¿Ya? Entonces depende cuál es la válvula que tenga la estenosis, es donde se va a dilatar. Pregunta de prueba. Si la estenosis está en la atrio ventricular acá, ¿qué cámara se va a dilatar de las cuatro? El atrio derecho. No puede pasar 100% la sangre. Si esta válvula es la que se estenosa, ¿cierto? La válvula sigmoidea pulmonar, la sangre no va a pasar 100%. Empieza a quedar retenida un poquitito acá. Retenida, retenida, retenida y se empieza a dilatar el ventrículo derecho. ¿Me siguen?
que yo lo puedo ver por el electrocardiograma y vamos a ver que hay un examen de oro. El examen de oro para anatomía de corazón hoy día, fundamental para los estudios, y sobre todo en la insuficiencia cardíaca, es el eco Doppler Color. Ya con ello veo las cámaras cardíacas, las 4 cámaras cardíacas, veo si están grandes, ¿no es cierto? Veo si el músculo está hipertrofiado o no, tanto el músculo izquierdo, ventrículo izquierdo, como el derecho, cómo está el tabique, etcétera, cómo están las válvulas. ¿Están dilatadas o no las válvulas? ¿Tienen estenosis o tienen insuficiencia? Las dos cosas. ¿Me siguen? ¿Ok? Lo que es la estenosis, es decir, la válvula cierra bien, pero cada vez se abre en forma defectuosa. En vez de abrirse 100%, es como la puerta. En lugar de abrirse la puerta 100%, ¿no es cierto? Yo abro la puerta de par en par, cada vez la puerta se abre menos. Y yo igual por ese espacio paso, pero cada vez se abre menos, pues igual por ese espacio paso. Algo así pasa con la sangre. ¿Ok? Pero vemos el otro fenómeno, que se llama insuficiencia valvular, que es al revés de la estenosis. En la insuficiencia valvular, la válvula se abre bien, pero cierra mal. Es decir, queda siempre abierta, un poquitito. Y eso permite flujo de sangre. Recuerden que las válvulas están hechas para que la sangre no refluya, si en un solo sentido, no se devuelva. ¿Ok? Entonces la insuficiencia, vamos a ver que, supongamos que esta válvula es la insuficiente. ¿Qué quiere decir? Que se abre bien, pero cierra mal. En lugar de quedar cerrada 100% acá, queda semiabierta. Por lo tanto, la sangre va a seguir pasando. ¿Se fijan? Va a seguir pasando. Entonces, la insuficiencia de esta válvula, como sigue pasando la sangre, cuando debería estar cerrada, se llena en diástole, pero en sístole queda abierta igual, sigue llenando sangre. ¿Qué cámara se va a dilatar? El ventrículo izquierdo en este caso. En cambio, la estenosis de esta válvula, ¿quién se dilata? Es el atrio izquierdo. Es todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, si acá hay una insuficiencia de la válvula sigmoidea aórtica, es decir, abre bien, eyecta la sangre, ¿no es cierto? Pero se queda parcialmente abierta. Debería cerrarse 100%, queda parcialmente abierta, se devuelve la sangre. También me genera que esta cámara se dilate. ¿Me siguen? Por eso es importante que lo que es estenosis valvular e insuficiencia valvular, a partir de estas enfermedades inflamatorias, repetición una y otra vez. Una colontía no hace verano, dos colontias no hacen verano. Pero estos pacientes que le hablo yo y la población chilena, no solamente chilena, parte de la historia de la medicina, en todo el continente sudamericano, latinoamericano, en todo el mundo, sobre todo en los países que tenían poco acceso a los médicos y menos acceso a los antibióticos, teníamos esta enfermedad de las válvulas, la valvulopatía. ¿Se entiende? Entonces, por eso le hablo acá de estenosis de la válvula sigmoidea aórtica o estenosis de la válvula sigmoidea pulmonar. Estenosis. ¿Ok? Cierra bien la válvula, pero se abre mal. Cada vez le cuesta abrirse más. Por lo tanto, la cámara que viene antes se empieza a acumular sangre en esa cámara. Y finalmente terminan causando disfunción cardíaca. Entonces, esta patología era más rápida. Es más rápida. Las valvulopatías son más rápidas que la hipertensión. Entonces teníamos gente en la población chilena que se moría a los 40 años, porque toda la vida había tenido faringoamigdalitis de repetición, proceso infeccioso, endocarditis de repetición, y las consecuencias las veíamos 20 años después, con las válvulas todas distorsionadas, y el organismo adaptándose, es decir, con insuficiencia cardíaca ya, el paciente. Y finalmente tenían muerte súbita, se hacía autopsia, se encontraba que el paciente tenía una valvulopatía, que fue la causa de la muerte que le causó la insuficiencia cardíaca crónica, que no se detectó y falló por un evento incidental, ¿no es cierto?, que aceleró el corazón que estaba medio morir saltando y falleció el paciente. Esa es la historia de Chile. Gente moría a los 40 años, 50 años y no sabemos por qué. ¿Ya? Puede morirse de un infarto o miocardio, pero también están estas fallas cardíacas que causan muerte súbita. ¿Ya? ¿Qué gritó? Grita el corazón, vamos a ver qué manifestaciones hay en los pacientes. ¿Ok?
¿Se entiende qué es importante entender la valvulopatía? Ok, muy bien. Y tenemos por otra parte que también el corazón, en este caso, van a generar como mecanismo principal una sobrecarga de presión en algunas cámaras. Es decir, que se va a tener que hipertrofiar el ventrículo izquierdo, en este caso. En la hipertensión arterial crónica, como aumenta la resistencia periférica, vamos a ver que el corazón necesita hipertrofiarse, necesita hacer esto. Se engruesa. Pero esta hipertrofia es concéntrica, va hacia adentro. Por tanto, si yo veo la silueta cardíaca en una radiografía, la veo normal. Pero el corazón está grueso, pero hacia adentro. Por eso se llama concéntrica. ¿Se fijan? Este es el lumen normal del ventrículo. Este es el ventrículo izquierdo. Este es un corte más o menos a este nivel. ¿Eh? Tiene una idea de usted, en un corazón normal, por supuesto. Acá. Este está dilatado, una cardiomegalia está muy grande. ¿Se fijan? Este corazón está grande. Tenemos un corte acá, transversal del eje. Por el eje del corazón. Un corte. ¿Ok? Por acá. Entonces vemos el ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo normal. Tengo una media luna, se fijan el derecho. Pero tenemos este lumen que es lo normal. Fíjense que en la hipertensión arterial se genera esto. Se engruesa, se pone grueso. ¿Por qué? Porque la presión no es de 120/80 o menos, que sería lo ideal para un corazón que trabaje tranquilo. Este paciente tiene 200, estoy exagerando, ¿eh? 200, 110, 120. Pero para este corazón sí es adecuado. Entonces la única manera de poder pasar la sangre a una presión de 200 con 120 es que esté grueso. ¿Me siguen? Eso les quería decir, por eso la imagen son muy relevantes y vamos integrando lo que vimos anteriormente. Les decía a un paciente que tiene 200, yo sé que su corazón está enfermo, ¿ok? Yo sé que su corazón está grueso. Ahora sí me van a entender a lo que me refería. O sea, no es posible que una persona pueda, ustedes no pueden inyectar la sangre a 200. No la pueden en reposo, no pueden inyectar la sangre a 200, 200, 110. No tienen la musculatura para hacerlo. Pero un paciente crónico, que a poquitito se le fue estrechando la arteria a nivel periférico, por tanto, la única manera que tenía el corazón de poder pasar la misma cantidad de sangre y cumplir con los requerimientos metabólicos a nivel periférico era engrosándose, aumentando su espesor, aumentando la masa cardíaca. Este es un corazón grueso, hipertrofia concéntrica. ¿Ok? En cambio, cuando hay sobrecarga de volumen, cuidado, ¿se acuerdan que vimos la valvulopatía? Que se devolvía la sangre y se acumulaba en una cámara y sobre todo en los ventrículos. En la aurícula no va a causar problema. Vamos a ver que en la aurícula, si se empiezan a tapar la aurícula, se retrocede la sangre hacia atrás. Ya vamos a ver después. Pero si están los ventrículos afectados, se están sobrecargando los ventrículos por esta insuficiencia valvulares o estenosis, ¿no es cierto? Se va a producir una dilatación, se empieza a acumular sangre, debiera avanzar, pero no puede avanzar la sangre, o se devuelve, ¿ok? Y se dilata, pero también se hipertrofia, porque si esto ocurriera en forma rápida, causaría una falla cardíaca aguda y la muerte del paciente. Pero como esto es lento en el tiempo, se va acumulando de a poquito, más cantidad de sangre se va quedando, pero el corazón se engruesa, está grueso. Acá se ve chiquitito, delgado en relación con el lumen, pero está hipertrofiado. Se llama hipertrofia excéntrica, hacia afuera. Esto por sobrecarga de volumen y esto por sobrecarga de presiones. ¿Qué quiere decir eso? Por aumento de la poscarga. Cuando hay aumento de la poscarga. Aquí hay aumento en general de la precarga, del volumen basal que tiene el corazón. ¿Ok? Aquí aprovechamos de ver la imagen. Este es un corazón grande. Fíjense cómo está dilatado. La silueta cardíaca, ¿no es cierto? Está todo grandote este corazón. Lamentablemente un corazón grande es, sobre todo en radiografía, un corazón grande va a depender de las características. Uno puede hablar de un año, un poquito más, puede especular de la cantidad de vida que le queda al paciente de forma estadística. ¿Ok? Entonces, volviendo un poquito atrás a lo que estaba hablando, quería hablar esto, sobrecarga de volumen. Entonces, cuando hay sobrecarga de volumen, por insuficiencia tricuspidia, insuficiencia aórtica, insuficiencia tricuspidia. Si hay insuficiencia tricuspidia, significa que la válvula siempre queda abierta.
se va a dilatar el ventrículo derecho. Si hay insuficiencia aórtica, es decir, la válvula sigmoide aórtica queda abierta siempre, ¿no es cierto? Se abre bien, pero cierra mal, queda abierta, la sangre sale eyectada y se devuelve. Sale eyectada y se devuelve. Por eso es importante que las válvulas estén sanas. Y se devuelve, queda con más sangre el ventrículo izquierdo y se empieza a dilatar, se empieza a dilatar, se empieza a dilatar. Y el músculo se hipertrofia para eyectar esa cantidad de sangre. Supongamos que son 50 ml, ¿ok? Tiene 80 ml, ¿ok? Necesita hipertrofiarse la musculatura. No es de un día para otro, esto lo hace lentamente. Si esto fuera brusco, violento, es la muerte del paciente. Pero cómo este corazón se adapta y lucha y da la batalla final, ¿eh? Eso es increíble, ¿ya? Tiene que pensar usted que esto ocurre muy lentamente. Por eso hay que sospecharlo y saber la casuística, la estadística, qué patologías son las que causan el problema, para yo adelantarme a este evento. Cuando está un corazón grande, dilatado, cuando tiene valvulopatía, yo puedo reemplazar la válvula. Si yo detecto precozmente por un ecocardiograma Doppler color, le hago al paciente hipertenso, el paciente lo va a estudiar con un sueco Doppler color y descubro que el paciente tiene problema de válvula, ¿ya? Valvulopatía. Se opera, se hace un recambio valvular, ¿ya? Ponían en prótesis metálica, ¿eh? Hoy día no se hacen mucho, pero las prótesis metálicas son las que duran más. Pero el paciente debe recibir anticoagulante por vía, la prótesis metálica. Después usaron injertos de cerdo, ¿no es cierto? Que es lo más cercano a nosotros en cuanto a rechazo, ¿no es cierto? Y usamos válvulas de cerdo. Pero, como son válvulas biológicas, también tenía una vida media la válvula, ¿ya? No era tal, no es la panacea, pero de todas maneras evitaba que el corazón siguiera la progresión de la insuficiencia cardíaca a raíz de una válvula, de una valvulopatía. Se opera una, se operan dos, se operan las tres, se operan las cuatro. Ya las valvulopatías generalmente afectan a más de una, a todas, pero generalmente dos o una son las más severas. Y dependiendo si es estenosis o insuficiencia. O pueden ser las dos cosas. Ya que el peor de los casos pueden ser las dos cosas. ¿Ok? O sea, esta estenótica no se abre bien y tampoco cierra bien. ¿Ya? Que eso acelera el desenlace. Por eso es importante entender las valvulopatías en el caso de la insuficiencia cardíaca. Pero hoy día acuérdense que antes éramos una isla desde el punto de vista de salud pública, teníamos nuestras patologías propias, bien controladas, desde el punto de vista infeccioso. Hoy día las fronteras están abiertas. ¿Ya? Lo sabemos hoy día en todo el mundo, las fronteras están abiertas, por lo tanto va a llegar mucha patología de pacientes de otros países que vienen dañados, silenciosamente dañados en su infancia, gente que tiene 40, 50 años y tienen 20, 30 años con una valvulopatía. El que menos pensado va a debutar. Vamos a ver después cómo va a debutar este paciente, los signos y síntomas, ¿ya? Va a debutar con manifestaciones de la insuficiencia cardíaca. Que cuando se grita la insuficiencia quiere decir que el corazón ya está dañado, no hay vuelta atrás. ¿Ok? Por eso es importante estudiar a los pacientes potencialmente que pueden estar haciendo esta patología. ¿Me siguen? Muy bien. Tenemos además otras patologías. Acá, restricción de llenado ventricular. Es decir, diástole, ¿no es cierto? Cuando se llenan los ventrículos tanto derecho como izquierdo, pueden haber problemas. ¿Ya? Normalmente el músculo tiene una compliance. El músculo cardíaco tiene compliance, es decir, cuando hay precarga, además de distenderse la actina-miosina que forma el sarcómero, ¿no es cierto?, la unidad de contráctil del músculo cardíaco, llega la elongación hasta tal punto que permite hacer lo que hace la ley de Starling, ¿no es cierto? Entre más se llena el ventrículo, con mayor fuerza sale la sangre, mayor cantidad de sangre. ¿Ya? Pero vamos a ver que hay patologías en las cuales el corazón se pone fibroso, se pone duro, rígido. ¿Ok? Si se pone rígido, ya no va a ser tan complaciente. ¿De acuerdo? Sobre todo en el periodo de diástole, de llenado, que se ve la complacencia del corazón. ¿Ok? Estos son patologías más raras, fibrosis endocárdica, bajo el endocardio, fibrosis miocárdica, infiltración de todo el músculo cardíaco.
y está la epicarditis. Ahora, hay una fibrosis que se llama idiopática. Idiopática, acuérdense de la palabra idiopática, que es aquella palabra que se usa en los libros de medicina, de fisiopatología, para decir que no tenemos idea, la menor idea, por qué se produce el problema. Que es una palabra elegante para decir no sabemos la etiología, ¿ya? No sabemos la razón del por qué. ¿Ok? Muy bien. Y lo otro que puede producir una falla cardíaca son la disminución del tiempo de llenado de los ventrículos. Las taquiarritmias, arritmias rápidas, ¿no es cierto? Que no permiten que el diástole, ¿no es cierto? Si no se llena bien el ventrículo, no va a eyectar una cantidad adecuada de sangre, como pasa con la actividad física, ¿no es cierto? En la actividad física llega un minuto dado que hay que parar porque el corazón está entrando en la insuficiencia y le avisa a uno. Le avisa con una isquemia que hablamos de las coronarias, ¿no es cierto? Le avisa que pare a uno en forma normal, ¿no es cierto? Esta taquiarritmia. Pero hay taquiarritmias desordenadas que aparecen en forma paroxística, sin que esté haciendo actividad uno, en reposo. Aparecen estas taquiarritmias, que pueden ser paroxísticas, van y vienen, o puede ser un poquito más mantenida, que pueden causar problemas al paciente y eventualmente que las taquiarritmias pueden causar síncope y una bradiarritmia también, síncope, pérdida brusca de conciencia y pueden causar una muerte súbita también a un paciente. Por eso el corazón es complicado. O sea, tenemos problemas de válvulas del corazón, tenemos problemas del músculo cardíaco, tenemos problemas de las coronarias y tenemos problemas del sistema eléctrico del corazón. Muy sofisticado este músculo cardíaco y muy agredido además por las patologías diversas. ¿Ok? Por alteración de la masa contráctil del miocardio, ¿ya? Por alteración de la contracción, de la contractilidad. Hay miocarditis, ¿no es cierto? Inflamación del músculo cardíaco parenteral. Miocarditis asociada sobre todo a patología autoinmune. Recuerden que la patología autoinmune, cuando escuchen la palabra autoinmune, tienen que acordarse que la patología es sistémica, general, que ataca a unos parénquimas más que otros, pero es cosa de tiempo que ataque cualquier parénquima. Y entre ellos puede atacar al corazón, puede atacar el endocardio, puede atacar los vasos sanguíneos, que nos afecta desde el punto de vista de funcionamiento del aparato cardiovascular y la muerte del paciente. ¿Ok? No se olviden de ese detalle, ¿eh? Cuando hablamos del lupus eritematoso sistémico, hablamos de la artritis reumatoidea, etcétera, de las patologías autoinmunes, no se deben olvidar que ataca todos los parénquimas del cuerpo, todos, potencialmente. Y uno de ellos, un blanco, es el corazón. Hay miocardiopatía dilatada, ¿no es cierto?, en el cual la contractilidad va a estar muy difícil de ejecutar su acción. Si está muy lleno de sangre, aunque esté hipertrofiado, como vimos en la hipertrofia excéntrica, ¿no es cierto?, está dilatado, pero el corazón está hipertrofiado también, pero no da abasto. En la medida que se va quedando más sangre en el corazón, no va dando abasto, no se la puede en el fondo. Al principio pasó de 50 ml a 80 ml, se hipertrofió y podía inyectar 80 ml, pero ahora pasó a 100 y ya no puede estar 100. ¿Ok? El doble de lo que antes hacía. No lo puede hacer en el fondo. ¿Ok? Y lo otro que es más importante es la cardiopatía isquémica. Es decir, el músculo se puede dilatar por sobrecarga de volumen o se puede hipertrofiar en forma concéntrica como la hipertensión arterial. Pero acuérdense que la hipertensión arterial es bueno, el músculo lo hace, ¿no es cierto? Se hipertrofia porque debe inyectar la sangre, están todas las arterias tapadas, ¿no es cierto? Están todas con unas placas ateromas, el paciente fumador, hipertenso, diabético, ¿no es cierto? Y está con una presión de 200, 110, 120 de litro. El corazón está grueso, yo extrapolo que el corazón está muy grueso, pero está alimentado muy rico desde el punto de vista de irrigación por las coronarias. Pero hay un problema. Las coronarias también van a ser afectadas por la arteriosclerosis, la coronariopatía. Por lo tanto, empieza ya un problema de funcionamiento del músculo cardíaco. Se hipertrofió, pero ya no puedo mantener la hipertrofia. Y eso les pasa a los pacientes hipertensos. O sea, se hipertrofia. Recuerden que un músculo gasta mucha energía, requiere mucho oxígeno. ¿De acuerdo? Como se hipertrofió, yo debo alimentarlo. Pero cuando las coronarias se van tapando, ya hay un punto de no retorno.
Dice, no puedo más. Puedo solamente administrarte, no al 100%, no 100%, ahora 90%. Pucha, dice el músculo. ¿Ya? Ahora 80%. ¿Qué pasa con el músculo? Lo que no se alimenta y lo que no se usa, ¿no es cierto? Lo que no se alimenta bien, sobre todo, se empieza a atrofiar. Se empieza a retraer el músculo. Y empieza el principio y el fin de la insuficiencia cardíaca en un paciente hipertenso. Por ejemplo, por un problema de irrigación. ¿Ok? Por eso es importante cuidar la parte vascular. Lo que nos hace, ¿no es cierto?, que seamos finitos, que tengamos un principio y un final, que puede ser más temprano o más tarde, es justamente la salud de nuestras arterias. Evitar acelerar la arteriosclerosis en nuestros pacientes y en nosotros mismos. Evitando el tabaco, principal agresor cardiovascular, normopeso, ¿no es cierto?, buenos estilos de vida. Todo lo que preconizamos de antaño, que se habla de antaño como lo más saludable, nadie lo practica. Que es muy difícil hacerlo. Pero si lo logran hacer, somos animales de costumbre. Somos animales de costumbre. ¿Ok? Cada familia tiene sus costumbres. ¿Ya? No es que sea normal, cada familia tiene sus costumbres. Somos animales de costumbre. En el mejor de los sentidos, en el sentido que podemos cambiar hábitos. Y si lo hacemos permanente, y es casi automático. Como lavar los dientes, ¿no es cierto? Sin vos te mando, uno se va a lavar los dientes después de las grandes comidas. Imagino. Siempre. O 2 veces al día, por lo menos. Sin voz de mando, como decía mi padre. ¿Ok? Lo mismo pasa, somos animales de costumbre, en la medida que cambiamos los estilos de vida podemos mejorar. Por eso es importante saberlo para preconizar la población. ¿De acuerdo? Cambiar nuestro estilo de vida para mantener nuestro sistema arterial permeable, lo más permeable posible, lo más saludable posible. Los estilos de vida están, la receta mágica está. El problema es que es difícil llevarla a cabo. Mantener el peso, comer saludable, evitar el tabaco, evitar el alcohol, drogas, exceso, muchas cosas, ¿no es cierto? Hacer ejercicio, ojalá en forma periódica. Cuesta, esa es la receta mágica. Es la receta de la juventud fisiológica del cuerpo. Y la juventud también corporal, ¿no? Una persona se ve joven, en la medida puede tener 50 años, pero si está delgado se ve como los mejores 20, ¿ya? Los mejores 25. Y es cierto, de la mujer y hombre, me refiero. ¿Ok? Y al revés, uno cuando sube peso le tiran maño encima. Le tiran maño encima. ¿Ok? Entre paréntesis. Y eso también tiene que ver con el sobrepeso, tiene que ver también que le tira maño encima al aparato cardiovascular. Hace trabajar más al corazón, hace que se acelere la arteriosclerosis y entremos contra reloj. ¿Ok? Aumento de demanda metabólica en tejidos periféricos por diferentes patologías, ¿ya? Una de ellas, que puede causar la muerte en un paciente con insuficiencia cardíaca, es la anemia severa. Recuerden que la anemia significa que está llegando poco suministro de oxígeno a nivel tisular, por falta de transportadores, por falta de glóbulos rojos, ¿cierto? Que lo hemos visto ya en la anemia. Entonces, ¿qué hace el organismo? Activa el simpático. Apura el corazón, le dice al corazón trabaje más rápido por favor, y eyecte mayor cantidad de sangre, cosa que no puede hacer el corazón enfermo. Por tanto, una anemia que aparezca en un paciente con insuficiencia cardíaca y se sigue agravando y se sigue agravando, y al agravarse aumenta la actividad simpática, termina causando una disfunción cardíaca y la muerte del paciente. El hipertiroidismo libera mayor cantidad de hormona, tirosina, que es la hormona marcapaso del organismo, que hace correr al cuerpo en forma sincrónica. Si tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, nos va a descompensar. Ahora, estas patologías per se, por sí mismas, pueden causar una disfunción cardíaca, si no las corregimos a tiempo. Fístula, arteria venosa son más raras, ¿no es cierto? El beriberi que lo menciona acá, que es por deficiencia de la vitamina B1 del complejo B, la tiamina, que en general no es tan frecuente, pero sí en los alcohólicos. Y también lleva a un aceleramiento del cuerpo, a una disfunción cardíaca. Y bueno, se lo menciono solamente que la falta de vitamina B1 o tiamina causa demencia, ¿ya? Por lo tanto, los pacientes alcohólicos cuando llegan a los servicios de urgencia tienen que saber por qué les damos tiamina. Paciente alcohólico que uno sabe que viene con el aliento alcohólico, tiene una fase de alcohólico, tiene piel de alcohólico, tiene una
fisonomía de alcohólico, uno le pone en forma simbólica unas 2 tiaminas, ¿ya? Haga demencia alcohólica, pero sabemos que es cosa de tiempo. Ok, muy bien. Tenemos otra clasificación de la insuficiencia cardíaca que son por criterio patocrónico en relación al tiempo. Tenemos la insuficiencia cardíaca aguda, que esta puede causar la muerte del paciente, una disfunción cardíaca que se instala en minutos, horas, ¿ya? Si no se corrige, puede pasar un par de días, pero no más de eso. Va a causar la muerte del paciente. En cambio, nosotros estamos hablando de esta otra, que nos compete, que vamos a ver los síntomas, que el corazón está silenciosamente luchando, adaptándose a condiciones desiguales de funcionamiento, se adapta y no se queja, hasta que finalmente se empiezan a aparecer manifestaciones clínicas de la insuficiencia cardíaca, que vamos a ver, cuando las vemos, wow, nada que hacer, ¿ya? Nada que hacer. Es por eso, como todo en medicina, tenemos que saber fisiopatología. ¿Cuál? No todas, de las grandes patologías, y sobre todo de las grandes patologías cardiovasculares como la hipertensión arterial crónica, que me va a condicionar. También la arteriosclerosis sistémica me va a condicionar que los pacientes tengan mayor incidencia de JAM, infarto agudo de miocardio o accidentes cerebrovasculares y sobre todo insuficiencia cardíaca crónica. ¿Ok? Entonces vamos a ver también que pacientes tienen insuficiencia cardíaca compensada. Están con problemas de disfunción, pero está cumpliendo todavía el corazón, pero a un costo muy elevado, ¿ya? Que eso lo podemos ver por exámenes. Ya podemos verlo por exámenes que todavía no se manifiesta. Insuficiencia cardíaca descompensada significa que ya aparecen manifestaciones clínicas, ya, y las podemos ver. Entonces, ¿cuáles son las famosas manifestaciones? Las vamos a retomar. Entonces, criterio también hemodinámico. Insuficiencia con bajo gasto cardíaco, que son la gran mayoría. Es decir, que yo no inyecto siempre, el corazón ya no es capaz de inyectar 100%, sino que empieza a bajar a un 90, un 80, estoy exagerando, 70, pero esto no es un día para otro. En la medida que va bajando la eyección del corazón, empieza el cuerpo a estresarse, empieza a preocuparse, empieza a moverse, se empieza a resentir, y con justa razón. Y está la insuficiencia cardíaca con un gasto aumentado, pero está aumentado, pero tampoco logra, a pesar de eso, cumplir con la demanda metabólica, que son menos, son más raras. Son más raros los casos. Mayor porcentaje es por que baja el gasto cardíaco o volumen minuto, ¿no es cierto? Que es la cantidad de sangre inyectada por el corazón en cada minuto. Y aquí está importante. Me gusta esta clasificación para entenderla un poquito mejor, sobre todo por la clínica. Tenemos una insuficiencia cardíaca del lado derecho, una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, o podemos tener una insuficiencia cardíaca tanto derecha como izquierda y se llama insuficiencia cardíaca global o congestiva, o sea, total, pero en forma silente.